Hace 6 años, Nora estaba sentada en un ático estéril de Manhattan y firmó la renuncia a su sustento, mordiéndose el interior de la mejilla hasta saborear hierro, solo para no sollozar. Aceptó su cheque de indemnización, empacó 2 maletas y desapareció en la niebla de la costa de Maine, llevando en su vientre al hijo de él. Hoy, el hombre que posee la mitad del concreto de la ciudad acaba de entrar en un deteriorado diner de Westbrook y se quedó paralizado, mirando el rostro de un niño de 5 años con sus mismos ojos exactos e implacables. El aire de la sala de juntas del piso 42 no olía a altas finanzas, olía a cera industrial de limón para pisos y a la lana húmeda del costoso traje de Richard Morrison. Nora estaba sentada con las rodillas juntas bajo la mesa de caoba, las manos cuidadosamente dobladas sobre el regazo. Dentro de su bolso de cuero, justo debajo de las llaves de su casa y de un rollo medio comido de antiácidos de menta, había una varilla blanca de plástico. Tenía 2 líneas rosadas bien definidas en su diminuta ventana digital. Se había hecho la prueba a las 6:15 de la mañana en el baño de una estación de metro de Queens, con el retumbar del tren 7 vibrándole bajo las suelas de sus zapatos baratos mientras la tira química dictaba lentamente el resto de su vida natural. Al otro lado de la mesa, el abogado principal de Richard Victor Callahan deslizó una carpeta manila hacia ella. El papel hizo un sonido seco y áspero contra la madera. Los términos son estándar, señorita Mercer, dijo Richard. Su voz tenía esa cualidad suave y sin fricción de un hombre que había pasado la vida desinfectando catástrofes. 2 años de su salario base actual pagados en una sola suma a una cuenta de su elección. Continuación completa de su cobertura médica durante 18 meses. A cambio, la sección 4 estipula un acuerdo de confidencialidad estándar, no negociable, respecto a cualquier cosa que usted haya visto, oído o transcrito durante sus 14 meses asignada a la oficina ejecutiva. Nora no miró el documento. Miró más allá del hombro de Richard, a través del vidrio del piso al techo, hacia el aguanieve gris de noviembre sobre Midtown. Junto al vidrio, con la espalda completamente vuelta hacia la habitación, estaba Víctor. Llevaba un traje a medida color carbón que se ajustaba a la amplitud tensa de sus hombros. Su mano izquierda estaba metida en el bolsillo del pantalón. La derecha sostenía un pesado vaso de agua con gas, con una sola rodaja de lima flotando muerta en la superficie. No había pronunciado una sola palabra desde que Nora entró en la habitación 10 minutos antes. Ni siquiera le había mirado los zapatos. La cobertura médica, dijo Nora. Su voz salió más débil de lo que pretendía. Se aclaró la garganta, obligando el tono a bajar al pecho. ¿Cubre redes fuera del estado? Richard parpadeó, ligeramente sacado de su guión. Ah, sí. Es un PPO de nivel 1. Cubre a cualquier profesional registrado dentro de los Estados Unidos continentales. ¿Está considerando algún traslado regional específico? No, dijo Nora en voz baja. Metió la mano en el bolso. Sus dedos rozaron el plástico frío de la prueba de embarazo. Durante un segundo salvaje e histérico, imaginó sacarla en lugar de su bolígrafo, estrellarla sobre la caoba pulida y dejar que resbalara por la mesa hasta golpear los zapatos Oxford impecables de Víctor. Imaginó gritarle a su espalda: «¡Míralo! Date vuelta y mira lo que hicieron tus noches largas y tus puertas cerradas». En cambio, sus dedos pasaron de largo la varilla de plástico y se cerraron alrededor de un bolígrafo Bic azul y barato. Acercó la carpeta. El texto era denso, mecanografiado en Garamond de 10 puntos. La abajo firmante renuncia por la presente a cualquier reclamación moral o financiera sobre los activos, operaciones o asuntos personales de Callahan Logistics y sus subsidiarias. Víctor, dijo ella. La sílaba cayó en la habitación como una piedra en un pozo seco. Richard se tensó. Junto a la ventana los anchos hombros no se movieron,
pero el hielo en el vaso de Víctor produjo un pequeño tintineo agudo contra el cristal cuando su agarre se apretó. ¿Esto es por la citación en Delaware?, preguntó ella, con la voz estabilizándose en algo frío y notablemente muerto. ¿O es solo limpieza de primavera? Pasaron 10 segundos. El sistema de ventilación zumbaba con su bajo sintético en si bemol. Cuando Víctor finalmente habló, su voz no cruzó la habitación. Pareció raspar las tablas del piso. Firma el papel, Nora. No se dio la vuelta. Ese fue el detalle que finalmente mató el último brote verde y obstinado de ingenuidad juvenil que quedaba dentro de ella. No fue el despido en sí. Desde la tercera semana había sabido que acostarse con un hombre cuyo apellido familiar era susurrado en acusaciones federales bajo la ley RICO tenía fecha de vencimiento. Fue la negativa a presenciar la ejecución. Él estaba limpiando su tablero de blancos vulnerables porque la calle se estaba calentando, y ni siquiera podía concederle la dignidad de mirarla a los ojos mientras la arrojaba por la borda. Nora destapó el Bic. No leyó la sección 5. No leyó la sección 8. Presionó la punta del bolígrafo sobre la línea azul al final de la página 14 y escribió Nora Jane Mercer con una letra afilada y quebrada que rasgó la primera capa de la pulpa. Una sola gota de agua salada cayó de su barbilla, aterrizando exactamente sobre la J cursiva de su segundo nombre, difuminando la tinta azul en una diminuta araña emplumada. Se quedó con el bolígrafo, se levantó y se colgó el bolso al hombro. «Quédese con la copia», le dijo a Richard. Caminó hacia las puertas dobles, sus tacones marcando una retirada aguda y entrecortada. No miró hacia el vidrio. No miró hacia el hombre. Bajó 42 pisos en el ascensor en un silencio absoluto de respiración contenida. Salió al aguanieve de la Cuarta Avenida. Se inclinó sobre un basurero municipal y vomitó su tostada de la mañana. A Westbrook, Maine, no le importaba Manhattan. A Westbrook le importaba el precio del combustible de calefacción en invierno, el horario de las mareas para los pescadores de langosta, y si las quitanieves llegarían a la Ruta 1 antes del recorrido del autobús escolar de la mañana. Era un buen lugar para esconder un fantasma. 5 años y 8 meses después, Nora estaba de pie ante la encimera de la cocina de un pequeño alquiler de 2 dormitorios, lleno de corrientes de aire, que olía permanentemente a tejas de cedro y carpetas quemadas. Le faltaban $42 para cubrir el presupuesto mensual de electricidad. Estaba allí con un bloc amarillo y un lápiz sin punta, haciendo la brutal matemática cotidiana de la clase trabajadora estadounidense. Si compraba la marca genérica de Sirtec infantil en lugar de la de marca y posponía el cambio de aceite del Subaru 2008 otros 3,000 millas, podría cubrir la factura de servicios y aún le quedarían $12 para la feria del libro del kinder. Mamá. Nora no levantó la vista de su columna de cifras. En un minuto, Owen. Ponte las zapatillas. La izquierda tiene una mordida. Nora suspiró y dejó el lápiz. Se dio la vuelta. Owen estaba sentado sobre la alfombra gastada junto a la puerta principal, sosteniendo en alto su zapatilla New Balance izquierda. La suela de goma finalmente se había despegado de la puntera de espuma, abriéndose como una boca cansada. Tenía 5 años y medio. Era pequeño para su edad, con una mata de cabello oscuro y rebelde que se negaba a aceptar una raya al lado. No es una mordida, cariño. Es solo pegamento viejo, dijo Nora, arrodillándose junto a él. Tomó la zapatilla y examinó el daño. Le pondremos pegamento a gorila esta noche. Aguantará hasta la primavera. Owen no se quejó. No lloriqueó pidiendo unas nuevas, simplemente se sentó sobre los talones, apoyó los codos en sus rodillitas y frotó lentamente el pulgar derecho sobre el nudillo del índice izquierdo. Raspa, raspa, raspa. Nora se quedó inmóvil con la zapatilla rota en la mano. El corazón le dio ese familiar y enfermizo pequeño vuelco, el mismo que sentía cada vez que su hijo desenmascaraba accidentalmente a su donante. No era solo el cabello oscuro.
No era solo la forma de sus ojos gris oscuro, pesados y entornados. Eran los micromodales. Cuando Owen estaba profundamente frustrado, no hacía berrinches. Su rostro se quedaba completamente inexpresivo. Su mandíbula se bloqueaba en un pequeño cuadrado obstinado. Y flotaba exactamente ese nudillo. Víctor Callahan hacía eso en cada reunión de junta que involucraba un retraso en la cadena de suministro. «Es mío», se dijo Nora con fiereza, volviendo a ponerle la zapatilla al niño y atando el doble nudo con una eficiencia brusca y temblorosa. Pertenece al sistema de escuelas públicas del condado de Cumberland y a la clínica pediátrica de Elm Street. No pertenece a un hombre que vive detrás de vidrio antibalas. Durante casi 6 años, su sistema había funcionado. Había cambiado de número de teléfono 4 veces. Trabajaba como despachadora logística diurna para Holly Freight, una empresa local de camiones que transportaba madera y papas congeladas hasta Boston. Era un trabajo anónimo, lleno de papeles, que pagaba $23 la hora, apenas suficiente para mantenerlos alimentados, vestidos y estrictamente fuera del radar de las redes de seguridad social que exigían amplias verificaciones de antecedentes. Entonces llegó el 14 de octubre. Empezó con una fiebre de 103.4. Para la medianoche, Owen hacía un silbido húmedo al fondo de los pulmones que sonaba como viento entrando por una ventana rajada. La atención de urgencias local miró una sola vez sus niveles de saturación de oxígeno y los subió a una ambulancia rumbo directo al sur, al Hospital Infantil de Boston. Era neumonía lobar aguda complicada por un derrame pleural severo. Durante 4 días, Nora se sentó en una silla de plástico junto a una cuna de acero inoxidable, viendo un monitor trazar los latidos de su hijo en picos verdes luminosos. Cuando la crisis pasó al 5.º día y el neumólogo pediátrico finalmente sonrió y dijo la palabra alta, Nora bajó a la oficina de asesoría financiera del hospital para resolver el papeleo de admisión. La mujer detrás del escritorio imprimió un presupuesto detallado. El deducible fuera de la red por el transporte de emergencia y la estancia de 5 días en cuidados intensivos era de $14,200. Ofrecemos un plan de pagos de 12 meses, dijo la empleada, mirando con amabilidad los ojos cansados y enrojecidos de Nora. O podemos verificar ahora mismo si califica para Medicaid, si tiene a mano sus declaraciones de impuestos. Nora miró el número. $14,200. Si aceptaba el plan de pagos, serían más de $1,000 al mes. Su sueldo neto era de $2,600. Tengo una cuenta, dijo Nora. Las palabras sabían a ceniza. Bajó a la cafetería del sótano, se sentó en una mesa pegajosa de laminado, abrió el navegador del teléfono y escribió la dirección web de un gran banco comercial al que no había entrado desde la administración Obama. Ingresó su apellido de soltera. Ingresó el antiguo código de ruta de 9 dígitos. La pantalla cargó. Saldo de cuenta, $184,512. Era lo que quedaba del pago de indemnización de Víctor. Lo había dejado allí, en un fideicomiso de alto rendimiento, tratándolo como dinero radiactivo generado por extorsión, redes de protección y la intimidación silenciosa de sindicatos portuarios. Tocarlo se sentía como romper una cuarentena. «Tienes 5 años», pensó, con el pulgar suspendido sobre el botón de transferencia bancaria. Necesita que sus pulmones funcionen. El orgullo es un lujo para las mujeres que tienen marido. Escribió el número de ruta de facturación del hospital. Pulsó enviar. A 300 metros en una sala de servidores sin ventanas. A 300 metros en una sala de servidores sin ventanas en el Bajo Manhattan, un algoritmo automático de cumplimiento, escrito específicamente para rastrear cualquier movimiento financiero vinculado a identificaciones fiscales inactivas de Callahan Logistics, lanzó una notificación verde en el escritorio de un supervisor. A las 4 de esa tarde, una hoja de papel impresa fue colocada sobre el escritorio de Víctor Callahan. Contenía una sola línea de datos de confirmación de transferencia. Centro Médico Infantil de Boston. Remitente, Mercer N. Monto.
$14,200. Llovía el martes siguiente en Westbrook, un aguacero atlántico frío y lateral que convirtió el estacionamiento de grava de Maroney's Diner en una serie de lagos marrones y fangosos. Eran las 4:30 de la tarde. El diner estaba casi vacío, salvo por 2 linieros telefónicos tomando café en la barra y el viejo señor Henderson leyendo la gaceta local en la cabina de la esquina. Nora estaba sentada en la cabina número 4, con su impermeable mojado colgado sobre el respaldo de vinilo. Frente a ella, Owen mojaba metódicamente un sándwich de queso a la plancha en un pequeño tazón de cerámica con sopa de tomate. Nora tenía la laptop abierta, revisando los registros de conductores de Holly Freight del turno de la mañana. Su mente estaba completamente ocupada con un Palek perdido de bacalao congelado. La campanilla de latón sobre la puerta principal del diner dio su alegre ding habitual. Nora no levantó la vista. La gente entraba todo el día a Maron's para refugiarse de la lluvia. Entonces oyó los pasos. No producían el típico chirrido húmedo de suelas de goma de los locales de Maine usando botas Bean. Producían un golpe seco, pesado y rítmico. Tac, clic, contra el linóleo a cuadros. Era el sonido de cuero italiano cosido a mano caminando sobre un piso barato. El ruido ambiental del diner murió. En la barra, Patty, la camarera de 60 años que servía café en Maron's desde la administración Carter, se detuvo a mitad de vertido. El chorro marrón de Maxwell House quedó suspendido. Los 2 linieros telefónicos giraron lentamente la cabeza hacia la puerta. Los dedos de Nora se detuvieron sobre el teclado de la laptop. Una parálisis fría y reptante comenzó en la base de su cráneo y se extendió por la columna, bloqueándole los omóplatos. «No mires arriba», gritó su cerebro. «Es un vendedor. Es un promotor inmobiliario interesado en la propiedad del molino calle abajo. No mires arriba. Los pasos no fueron a la barra. No fueron al baño». Avanzaron por el estrecho pasillo central entre las cabinas de vinilo rojo, deteniéndose exactamente a 2 pies del borde de la mesa de Nora. Nora levantó los ojos. Víctor Callahan parecía mayor. Esa fue la primera realidad desconcertante que su cerebro consiguió procesar a través del pico de adrenalina pura. La plata en sus sienes ya no eran unos cuantos hilos. Era sólida, densa, trazando la línea dura de su mandíbula. El abrigo color carbón que llevaba estaba húmedo en los hombros por la caminata de 30 pies desde el estacionamiento. Su rostro estaba más delgado, la piel más tirante sobre los pómulos dándole el aspecto hundido de un hombre que no había dormido 6 horas completas desde la presidencia de Obama. No miró a Nora. Sus ojos, fríos, oscuros y completamente desprovistos de esa luz que los seres humanos normales usan para orientarse por el mundo, estaban fijos por completo en el niño pequeño sentado al otro lado de la mesa. Owen tenía el sándwich a medio camino de la boca. Se detuvo. Una gota de sopa de tomate naranja cayó de la esquina del pan de masa madre y aterrizó con un suave plaf sobre la mesa de formica. El niño no se encogió. No se escondió detrás de la laptop de su madre. Simplemente bajó el sándwich de vuelta al tazón, apoyó los codos sobre la mesa, bloqueó la mandíbula en un pequeño cuadrado y le devolvió la mirada al gigante de pie en el pasillo. Luego, lentamente, el pulgar derecho de Owen fue hacia su nudillo izquierdo. Raspa. Raspa. A Víctor se le cortó la respiración. No fue un jadeo dramático, fue un tirón agudo y quebrado en el pecho, como si alguien acabara de clavarle un clavo de enmarcar de 3 pulgadas directamente en el esternón. Su mano derecha, la mano que había aprobado la adquisición hostil de la mitad de la infraestructura naviera de la costa este, cayó al borde de la mesa para sostenerse. Sus nudillos estaban blancos como hueso. «Nora», dijo Víctor. Su voz ya no sonaba como la sala de juntas, sonaba como un hombre hablando con la garganta llena de grava. Nora no se levantó.
Extendió la mano, moviéndose con una lentitud deliberada y aterradora, y cerró la tapa de su laptop. «Vic, estás parado en el pasillo», dijo. Su voz era plana, sin tono, un cable muerto. «Estás bloqueando a la camarera». Víctor no la oyó. Sus ojos no se habían apartado del rostro de Owen. Dio un paso lento hacia adelante y se deslizó en la cabina de vinilo rojo, sentándose directamente frente al niño, ocupando la pequeña mesa con su enorme cuerpo envuelto en lana. De cerca, el olor de él la golpeó. Cedro, lluvia y el aroma leve e inconfundible de tabaco caro. 6 años de distancia se evaporaron en 3 segundos. Volvía a tener 25 años, sentada en la parte trasera de un coche de lujo, bajando por la FDR Drive, fingiendo que no sabía qué había dentro del maletín cerrado en el maletero. «¿Cómo te llamas?», preguntó Víctor. No le preguntó a Nora, le habló directamente al niño, bajando la voz a un registro tan grave que vibraba contra la superficie de la mesa. Owen miró primero a su madre. Nora dio una sola inclinación de cabeza microscópica. «Respóndele. No le muestres miedo, Owen». «Owen», dijo el niño. «¿Owen qué?» «Owen Mercer». La mandíbula de Víctor onduló. Extendió la mano hacia el centro de la mesa. La mano de Nora salió disparada al instante, las uñas clavándose en la madera, lista para lanzarle el pesado tazón de sopa de cerámica directamente a la cara si sus dedos se acercaban a menos de 6 pulgadas de su hijo. Pero Víctor no intentó tocar al niño. Fue hacia el dispensador de servilletas de papel. Sacó una sola servilleta blanca. Sus manos temblaban. Víctor Callahan, el hombre que según se decía había resistido una declaración de 3 horas ante un gran jurado federal sin que su ritmo cardíaco superara los 72 latidos por minuto. Tenía un temblor visible en el índice izquierdo. Colocó la servilleta sobre la gota de sopa de tomate derramada, presionándola con el pulgar hasta que el líquido naranja empapó el papel. «¿Cuántos años tienes, Owen?», preguntó Víctor suavemente. 5, dijo Owen. Luego, con la precisión pedante de todos los niños pequeños, añadió. «Y 5 meses. Mi cumpleaños fue en junio». Víctor cerró los ojos. La matemática era simple, aritmética de escuela primaria. Junio menos 9 meses. Eso situaba la concepción en septiembre de hacía 6 años. 2 meses antes de que una carpeta manila se deslizara sobre una mesa del piso 42 en Manhattan. Cuando Víctor abrió los ojos, el vacío en ellos había desaparecido. Había sido reemplazado por algo infinitamente más peligroso. Certeza territorial absoluta. Por fin miró a Nora. «Empaca sus cosas», dijo Víctor. «Empaca sus cosas». La orden golpeó el aire húmedo de Maron's Diner y murió allí, absorbida por las placas acústicas mojadas del techo y el olor a aceite de canola friéndose. Nora no se inmutó. 6 años antes, ese tono la habría hecho apresurarse a buscar su bloc de notas, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Hoy, su corazón mantuvo su ritmo lento, obstinado y de mujer trabajadora. Miró el tazón de sopa medio vacío de su hijo y luego al hombre cuyo rostro solía perseguirla en los espejos del baño. «No», dijo Nora. Las cejas de Víctor se movieron una fracción de milímetro, la única señal exterior de un choque sistémico. «Nora, estás en el condado de Cumberland». «Víctor», dijo ella, con la voz descendiendo a un registro tan plano y duro como el asfalto de la Ruta 1. «No estás en Manhattan. No tienes 3 niveles de asociados junior esperando afuera con exenciones de indemnidad, y no eres dueño de la escritura de este edificio». «Si pones una sola mano sobre el abrigo de mi hijo, Patty va a presionar el botón silencioso de pánico detrás de la caja. Y el ayudante Morrison estará en este estacionamiento en 4 minutos, en la barra». Patty no se había movido. Seguía sosteniendo la cafetera de vidrio de Maxwell House, con los ojos fijos en los anchos hombros de Víctor y la sospecha universal, pétrea,
que los habitantes de pueblos pequeños de Nueva Inglaterra reservaban para los hombres con abrigos caros. Víctor no miró a Patty. Se inclinó unos centímetros más sobre la mesa de formica. Él pertenece a un centro con un ala pulmonar pediátrica dedicada. Vi las radiografías de ingreso de Boston, Nora. Su lóbulo inferior izquierdo está consolidado en un 70%. Estás tratando una infección pleural grave con una receta de clínica y un humidificador de venta libre. Lo estoy tratando con lo que mi salario permite. Ella rompió la capa helada, agrietándose lo suficiente para dejar que la frustración cruda y sangrante de las últimas 3 semanas se filtrara. Y está mejorando. La fiebre le bajó hace 4 días. Respira como si estuviera succionando aire a través de una esponja mojada, dijo Víctor. Su voz no era cruel. Era factual, devastadoramente objetiva. Era el tono que usaba al señalar que un carguero tenía podredumbre estructural en el casco. Tengo un transporte médico esperando detrás de la cocina. Hay un equipo en Massachusetts General esperando mi llamada. Podemos hacerlo con tu cooperación o podemos hacerlo después de despertar a un juez del Tribunal Superior en Portland y presentar una petición de emergencia para una tutela médica temporal. Nora sintió que la sangre le abandonaba el rostro, dejándole la piel fría y erizada. Él lo haría. Ese era el terror de Víctor Callahan. No llevaba armas a los diners. Llevaba la maquinaria armada del sistema legal estadounidense. Contrataría a 3 firmas legales de Portland antes del desayuno. La enterraría bajo medidas cautelares de emergencia. Citaría sus cuentas bancarias y la pintaría ante un juez de familia como una fugitiva inestable, financieramente insolvente, que había ocultado una crisis médica a un padre dispuesto y rico. A su lado, Owen dejó la cuchara. ¡Clink! Mi pecho no me duele hoy, dijo el niño con claridad. Víctor se detuvo. Su mirada cayó desde los ojos furiosos de Nora al rostro pequeño y pálido de Owen. El enfoque intenso y depredador que definía su postura se suavizó de pronto en algo profundamente torpe, casi desmañado. ¿No te duele?, preguntó Víctor, bajando la voz una octava. No, dijo Owen, levantando una corteza de pan de masa madre y examinándola. Solo cuando corro por la colina detrás de la escuela. Mamá dice que tengo que caminar como una viejita hasta que llegue la nieve. Un diminuto músculo involuntario saltó en la mandíbula de Víctor. Metió la mano en el bolsillo del abrigo. La mano de Nora se tensó al instante, pero él no sacó un teléfono ni un documento legal. Sacó una pequeña moneda pesada de plata, un antiguo dólar Morgan de plata de 1921, gastado y liso en los bordes, y lo deslizó lentamente por la mesa hasta que tocó el borde del tazón de sopa de Owen. Mi abuelo me dio esto cuando tuve croup, dijo Víctor en voz baja. Me dijo que si lo guardaba en el bolsillo me pesaría para que el viento no pudiera llevarse mi respiración. Owen miró el pesado disco plateado. Los niños pequeños son fundamentalmente urracas. El brillo del metal viejo y pesado era irresistible. Sus pequeños dedos manchados de tinta se extendieron y se cerraron sobre el dólar. Era demasiado grande para su palma. ¿Víctor?, advirtió Nora, con la voz temblorosa. Víctor se levantó. El asiento de vinilo rojo dejó escapar una larga descompresión suspirante. Se alzó sobre la cabina, su cabello veteado de plata atrapando la luz fluorescente opaca del diner. Compré la antigua granja Henderson, en las afueras del pueblo, dijo Víctor, mirando hacia abajo a Nora. La que tiene el huerto de manzanos. Pagué en efectivo hace 1 hora. La transferencia a Boston Children's se liquidó al mediodía. Tu deuda está saldada. Nora se levantó para enfrentarlo, las rodillas temblándole bajo los jeans. Te pagaré hasta el último centavo. $50 a la semana por el resto de mi vida natural. No me pagarás ni un centavo, dijo Víctor suavemente. Salió al pasillo, abotonándose el botón central del abrigo color carbón. Mañana a las 8 de la mañana, un hombre llamado Warren entregará una unidad de filtración de aire JEPA de grado comercial en tu dúplex.
Lo dejarás instalarla en el dormitorio de Owen. Si intentas empacar esas maletas esta noche, Nora, lo sabré antes de que tu Subaru llegue a la interestatal. No corras, las carreteras están resbalosas. Los pulmones del niño están débiles y yo estoy completamente sin paciencia. No esperó a que ella respondiera. Se dio la vuelta y salió. Sus Oxford italianos marcando de nuevo ese golpe seco, pesado y rítmico contra el piso, dejando a Nora de pie entre el olor a café rancio, conteniendo la respiración hasta que las puertas dobles de vidrio se cerraron contra la lluvia. Para las 11 de la noche la lluvia se había convertido en un duro aguanieve de Maine que golpeaba la ventana del dormitorio como grava arrojada. Nora estaba sentada en el borde del colchón, en la oscuridad, escuchando el silbido mecánico y rítmico del deshumidificador médico de $500 que el hombre de Víctor había dejado en su porche 3 horas antes. En la habitación contigua, Owen dormía profundamente, con la respiración notablemente más tranquila. El dólar de plata estaba apretado con tanta fuerza en su puño que Nora no había podido quitárselo cuando lo arropó. Las tablas del porche delantero crujieron. No era un acercamiento sigiloso. Eran pasos pesados y deliberados, diseñados para ser oídos a través de las paredes delgadas de un alquiler barato. Nora no tomó el teléfono. No llamó a la policía. Se levantó. Se envolvió un grueso cardigan de lana sobre la camiseta de dormir. Caminó por la cocina oscura y quitó el cerrojo. Víctor estaba sentado en el escalón superior de su porche, con la espalda apoyada contra la pintura blanca descascarada de la columna de soporte. Se había quitado el abrigo. Llevaba un simple suéter negro de cuello redondo, con las mangas subidas hasta los antebrazos, dejando al descubierto el vello pálido y denso de las muñecas y la tenue cicatriz quirúrgica blanca que cruzaba el dorso de su mano izquierda. A su lado había una bandeja de cartón con 2 vasos grandes de papel de una gasolinera abierta 24 horas, calle abajo. «El café es terrible», dijo Víctor sin darse la vuelta. «Sabe a cartón quemado». Nora permaneció en el umbral, dejando que la corriente helada le rodeara los tobillos desnudos. «¿Por qué estás sentado en mi madera, Víctor?» «Porque si entrara te sentirías acorralada», dijo él simplemente. Tomó uno de los vasos y lo sostuvo hacia atrás por encima del hombro. «Bébelo de todos modos, está caliente». Ella vaciló. Luego salió al porche, dejando la puerta principal abierta 1 pulgada para poder oír a Owen si tosía. Tomó el vaso. El papel estaba caliente contra sus palmas congeladas. No se sentó a su lado. Se apoyó contra la columna opuesta, a 6 pies de distancia, observando cómo el aguanieve convertía las luces de la calle en halos blancos y brillantes. «Richard Morrison me dijo que estabas en Chicago», dijo Víctor, mirando hacia la calle oscura. Cuando la citación se despejó en el 2.º año, le pedí que revisara los registros fiscales de cada empresa logística del Medio Oeste. Gasté $80,000 en investigadores privados en el condado de Cook buscando a una mujer que no existía. «Tomé un autobús a Boston», dijo Nora, bebiendo el café amargo y abrasador de gasolinera. «Luego compré un auto usado por $2,200 en efectivo a un tipo detrás de un taller de carrocería en Somerville. Conduje hacia el norte hasta que los letreros dejaron de decir interestatal y empezaron a decir camino municipal. No fue difícil. Ustedes solo buscan rastros de papel. No saben buscar a personas que pagan las facturas de electricidad con giros postales». Víctor soltó una breve exhalación seca. En otra década eso podría haber sido una risa. «No, no sabemos». El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el tintineo del hielo contra el techo de lata del porche. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Nora. La pregunta había estado en el fondo de su garganta como una cuchilla tragada durante 2000 días. Ahora que había salido, su voz no tembló. Fue notablemente clara. «El gran jurado de Delaware», dijo Víctor. Giró lentamente la cabeza para mirarla.
la dura luz del porche tallando sombras profundas bajo sus ojos. El Distrito Este tenía 3 informantes federales dentro de los sindicatos portuarios. Preparaban una acusación de 34 cargos bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Las órdenes preliminares de decomiso de activos incluían las cuentas corporativas principales, las reservas de nómina y las participaciones personales de cada funcionario ejecutivo. Miró sus propias manos, frotándose el pulgar sobre el nudillo marcado por la cicatriz. Si te hubiera mantenido en nómina, Nora, te habrían nombrado coconspiradora no acusada en 48 horas. Los fiscales federales no van primero por los tipos con abogados. Van por las asistentes de 25 años. Las meten en salas sin ventanas en edificios federales. Les dicen que enfrentan 12 años en una prisión de mínima seguridad en Danbury y esperan a que lloren hasta firmar declaraciones de testigos fabricadas. Nora apretó el vaso de papel hasta que el borde se dobló. Así que deslizaste un paquete de indemnización sobre una mesa y ni siquiera te diste la vuelta para mirarme a la cara. Si hubiera mirado tu cara, dijo Víctor, con la voz bajando a un susurro crudo y desprotegido, no te habría dejado salir por la puerta. Y 2 semanas después los alguaciles federales habrían derribado esta puerta cuando tú estuvieras embarazada de 6 meses y te habrían puesto bajo custodia federal. ¿No sabías que estaba embarazada?, replicó ella, apartándose de la columna. No te conviertas retroactivamente en mi salvador. Víctor, limpiaste tu tablero porque estabas protegiendo el apellido de tu familia. Limpié mi tablero porque esperaba ir a prisión por 15 años. Rugió Víctor, levantándose tan rápido que el café que quedaba en su vaso se derramó sobre sus nudillos humeando en el aire helado. No se movió hacia ella, pero su mera presencia física pareció ocupar todo el porche. Su pecho subía y bajaba. Su respiración estaba irregular. Pasé 11 meses sentado en reuniones de estrategia de defensa, preparándome para aceptar una condena reducida de 5 años solo para mantener a los hermanos de mi padre fuera de una penitenciaría federal. Dijo aquello con la voz bajando otra vez, temblando con una intensidad que la aterraba más que sus gritos. Liquidé el 40% de mi cartera inmobiliaria legítima para asegurarme de que los cheques de indemnización pasaran por depósito antes de que el Departamento de Justicia pudiera congelar los números de ruta. Te di 2 años de salario porque era la transferencia máxima permitida por la ley fiscal corporativa sin activar una auditoría federal por donación. Extendió la mano, deteniéndola a centímetros de su hombro, suspendida allí en la humedad helada. ¿Crees que te traté como basura?, dijo Víctor suavemente. Te traté como lo único limpio que había tocado en 36 años. Te puse fuera, en el frío, para que el fuego no alcanzara tus faldas. Nora miró su mano suspendida. Sintió el pecho apretado, comprimido, como si ella fuera la que tuviera neumonía. Deberías haberme preguntado, susurró, con lágrimas derramándose por fin sobre sus párpados inferiores, calientes contra sus mejillas heladas. Deberías haberme preguntado si quería arder. La mano de Víctor cayó lentamente a su costado. La miró con una expresión de agotamiento tan profundo y antiguo que parecía tener 50 años. La gente como yo no puede pedir voluntarios, Nora, dijo. Se dio la vuelta, bajó los escalones de madera bajo el aguanieve violento y desapareció en la oscuridad de la calle. Para noviembre, la escarcha de Nueva Inglaterra se había asentado permanentemente en la tierra del condado de Cumberland, convirtiendo el césped de los patios delanteros en agujas blancas y rígidas que crujían bajo las botas de los niños que caminaban hacia la parada del autobús. Víctor Callahan no se fue de Westbrook, no se mudó a un hotel. Se quedó en la extensa granja amarilla Henderson, con tablillas de madera, a 3 millas de las afueras del pueblo. Una propiedad rodeada por 40 acres de manzanos dormidos y un muro de piedra construido durante la Guerra Franco-India. Compró una Ford F-150 azul marino usada en un concesionario local. Una pieza de camuflaje deliberada y calculada
que le permitía sentarse a las 3 de la tarde en el estacionamiento de grava de la escuela primaria sin atraer de inmediato las miradas de las madres de la PTA. No volvió a abrirse paso a la fuerza dentro de la cocina de Nora. En cambio, inició una campaña de lenta erosión territorial. El martes, Nora salió hacia su Subaru y encontró los 4 neumáticos lisos de toda estación, de 7 años, reemplazados por neumáticos Bridgestone de invierno nuevos con clavos. La factura, cuidadosamente metida bajo el limpiaparabrisas, mostraba un saldo pagado en su totalidad por Callahan Agricultural Holdings. El jueves, cuando Owen fue a su cita de seguimiento en la clínica de Elm Street, el pediatra local sobrecargado no estaba allí. Sentado en el taburete de examinación estaba el Dr. Brennan, jefe de neumología pediátrica en Boston Children's, que había conducido 2 horas y media hacia el norte en su Volvo personal solo para escuchar el pecho de Owen con un estetoscopio electrónico de $3,000. La consolidación está desapareciendo maravillosamente, señorita Mercer, dijo el Dr. Brennan mostrándole a Nora en un iPad las diapositivas comparativas de la capacidad pulmonar de su hijo. Sea cual sea el sistema de aire de alta eficiencia que instaló en su entorno de sueño, está haciendo maravillas. Su inflamación bronquial bajó un 40%. Nora no agradeció a Víctor cuando lo vio estacionado al otro lado de la calle frente a la clínica, dentro de su Ford golpeada. Simplemente caminó hasta allí. Golpeó el vidrio del pasajero hasta que él lo bajó y le entregó una bolsa de papel marrón con 2 scones frescos de arándano de la panadería local. A Owen le gustan los que tienen azúcar gruesa encima, dijo ella en un tono estrictamente neutral. No le des los 2. Lo ponen hiperactivo antes de su hora de lectura. Víctor miró dentro de la bolsa y luego la miró a ella. Una sonrisa lenta y tentativa tocó las comisuras de su boca, la primera sonrisa genuina que Nora había visto en su rostro desde un viaje de fin de semana a Martha's Vineyard 7 años antes. Entendido. El verdadero cambio ocurrió el tercer sábado del mes. Era un día claro y fresco de 38 grados. Nora estaba en el patio lateral del dúplex, rastrillando las últimas hojas pesadas y mojadas de roble sobre una enorme lona de lona. Owen estaba sentado en el escalón inferior del porche, envuelto en una chaqueta roja acolchada, raspando metódicamente un palo contra las suelas de sus botas. Un motor diésel pesado ralentí junto al bordillo. Víctor bajó del camión. Llevaba una chaqueta de trabajo Carhartt descolorida sobre el suéter, con las manos desnudas contra el frío. No pidió permiso. Simplemente caminó sobre el césped escarchado, tomó el mango de madera del rastrillo de las manos frías de Nora y comenzó a arrastrar las hojas mojadas de roble con movimientos largos, poderosos y rítmicos que despejaban 10 pies cuadrados a la vez. Nora se quedó allí, frotándose los dedos entumecidos dentro de sus guantes baratos de punto. Te van a salir ampollas. Esas no son manos de ejecutivo. Cavé zanjas para la empresa constructora de mi tío en Queens desde los 14 hasta los 20, dijo Víctor con suavidad, sin romper el ritmo. Mis manos recuerdan cómo trabajar, Nora. En el escalón del porche, Owen se puso de pie. Caminó hasta el borde del montón de hojas, sus pequeñas botas rojas hundiéndose en los bordes secos y marrones. Miró a Víctor. ¿Sabes construir una rampa?, preguntó el niño. Víctor hizo una pausa, apoyando los antebrazos sobre la parte superior del mango del rastrillo. ¿Una rampa para qué? Para mis Monster Trucks, dijo Owen, sacando de su bolsillo una camioneta de plástico Gravedigger, manchada de barro. La tierra del camino de entrada está demasiado dura. No se amontona. Víctor miró el juguete de plástico y luego la parte trasera de su Ford. Tengo 2 tablas de pino y una caja de tornillos para madera en la caja del camión. Si tu madre lo permite, podríamos construir una inclinación de 2 pies contra el escalón del porche. Owen giró lentamente la cabeza, sus ojos gris oscuro, exactamente los ojos de Víctor,
fijándose en Nora con la súplica intensa y silenciosa de un niño que llevaba 5 años viendo a los padres de otros niños construir autos para carreras de Pinewood Derby. Nora sintió que las últimas defensas de su fortaleza se desmoronaban en la tierra de Maine. Miró a Víctor bajo la chaqueta Carhartt. Sabía que allí había un hombre que podía autorizar la liquidación de una línea naviera antes del almuerzo. Pero en ese momento, de pie entre hojas muertas con tierra en las botas, solo parecía un hombre tratando de comprar 10 minutos de eternidad. 20 minutos, dijo Nora suavemente. Luego tiene que entrar para su tratamiento respiratorio. Víctor asintió una vez. Durante la siguiente media hora, la tranquila tarde de sábado se rompió con el sonido de una sierra de mano cortando pino blando y el murmullo bajo y grave de la voz de Víctor, explicándole la mecánica de la distribución del peso estructural a un niño de 5 años, sentado con las piernas cruzadas sobre el césped. Nora estaba en la ventana de la cocina, mirándolos a través del vidrio. Cuando Víctor le entregó a Owen la rampa de madera terminada, el niño no dijo gracias. Simplemente la tomó. Colocó su Monster Truck en la cima y lo dejó volar. Víctor se sentó sobre los talones, su enorme cuerpo equilibrado sobre el césped congelado, observando las ruedas de plástico barato girar sobre la tierra con una intensidad que sugería que estaba viendo el lanzamiento de un satélite privado. Entonces el teléfono de Víctor vibró. No era su celular comercial habitual. Era el pequeño dispositivo satelital negro que guardaba bajo llave en la guantera del camión, dedicado estrictamente a las comunicaciones seguras de la red de seguridad corporativa Callahan. A través de la ventana, Nora vio a Víctor sacarlo del bolsillo de la chaqueta. Miró la pantalla. La suavidad doméstica y relajada desapareció al instante de sus hombros. Su columna se bloqueó en esa familiar y aterradora barra de hierro. Se puso de pie lentamente. Se alejó 3 pasos de Owen y se llevó el dispositivo al oído. Solo dijo 3 palabras al receptor. ¿Cuántas millas? Nora no necesitó escuchar la respuesta. Vio a Víctor girar lentamente la cabeza hacia el sur, mirando más allá de las viejas chimeneas del molino de Westbrook, hacia la autopista interestatal que conectaba su tranquilo santuario congelado con la sangre y el concreto de Nueva York. Víctor bajó el teléfono satelital. El silencio en el patio se volvió de pronto absoluto, roto solo por el raspado seco del viento otoñal entre las ramas desnudas de los robles. No volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Lo sostuvo suspendido contra el muslo, con los ojos clavados en el horizonte sur, donde las nubes grises se encontraban con la línea de árboles de la interestatal. Nora salió al porche. La puerta mosquitera soltó un chirrido agudo antes de cerrarse de golpe. No miró el rostro de Víctor. Miró la línea rígida de sus hombros bajo la pesada chaqueta de lona. Reconocía esa postura. Era exactamente la postura física que había adoptado en Manhattan cuando los alguaciles federales allanaron la firma contable 2 pisos más abajo. «Owen», dijo Nora. Su voz estaba perfectamente nivelada, despojada de toda inflexión maternal. «Lleva tus camionetas adentro, ahora». Owen no discutió. Recogió su Gravedigger de plástico, lanzó una mirada decepcionada a su nueva rampa de pino y subió trotando los escalones de madera. Víctor se giró. «Empaca una sola bolsa. Suministros médicos para el niño, ropa abrigada para ti. Nada que no puedas cargar corriendo a toda velocidad». «No». Nora cruzó los brazos sobre la lana gruesa de su suéter. «No iremos a ninguna parte. Esta es mi casa, Víctor. Mi nombre está en el contrato de alquiler. No tienes derecho a traer tus incendios a mi patio delantero y luego ordenarme que huya de ellos. Un hombre llamado Sullivan está a 30 millas al sur de Portland», dijo Víctor con la voz aterradoramente calmada. Caminó por el césped escarchado, cerrando la distancia entre ellos hasta quedar al pie de las escaleras del porche. Dirige las redes del puerto en el sur de Boston. Hace 3 días, una de las enfermeras pediátricas de la oficina financiera de Boston Children's se dio cuenta de que una deuda médica de $14,000 de un niño llamado Mercer
fue saldada por una sociedad de cartera vinculada a mi red fiscal. Se lo contó a su hermano, que compra pastillas a los lugartenientes de Sullivan. El estómago de Nora se vació. Un sabor metálico y frío le inundó la parte posterior de la garganta. Sullivan no tiene músculo suficiente para arrebatarme mi territorio en Nueva York, continuó Víctor, con sus ojos oscuros completamente desprovistos de calidez. Pero si pone las manos sobre mi hijo, no necesita músculo. Él dicta los términos de toda mi infraestructura. Usará al niño para desangrarme y luego le pegará un tiro en la cabeza para asegurarse de que yo nunca tome represalias. Nora agarró la barandilla del porche. La madera áspera y helada le mordió las palmas desnudas. 6 años. 6 años de cereales de marca genérica, transacciones en efectivo y mirar por encima del hombro en cada semáforo. Todo deshecho por una empleada de facturación curiosa en el sótano de un hospital. Víctor, susurró, con el pánico por fin agrietando el hielo de su voz. 20 minutos, Nora. Él pasó a su lado, sacando las llaves del camión del bolsillo. Warren y Hayes están a 3 millas en una suburban reforzada. Dejaré este camión en la entrada. Salimos por el bosque trasero. Muévete. Nora se movió. No empacó fotografías, no empacó los libros de cuentos favoritos de Owen. Fue directo al botiquín del baño, barrió todo el estante de inhaladores de albuterol y reductores de fiebre dentro de una bolsa de lona, y tomó 3 suéteres gruesos de lana de su cómoda. En la sala Owen estaba sentado sobre la alfombra, sus manitas detenidas sobre una pila de ladrillos Lego. Levantó la vista, con los ojos grises abiertos, sintiendo la caída de la presión atmosférica dentro de la casa. «Ponte las botas otra vez, campeón», dijo Nora. Le temblaban tanto las manos que dejó caer la bolsa de lona. La recogió, forzando una sonrisa tensa y sin sangre. «Vamos a hacer un viaje de campamento. Hace demasiado frío para acampar», declaró Owen con pragmatismo. «No a dónde vamos». La puerta trasera se abrió. Víctor entró en la cocina. Se había quitado la chaqueta Carhartt. Debajo, ajustado sobre su suéter negro de cuello redondo, llevaba un chaleco táctico de Kevlar negro mate. Una pesada pistola automática de acero a su lado descansaba en una funda Kydex en su cadera derecha. Owen miró el arma. Nora esperaba que su hijo llorara. Esperaba que se encogiera. En cambio, la mandíbula de Owen se cerró en ese pequeño cuadrado obstinado. Miró del arma al rostro de Víctor. ¿Vienen los hombres malos?, preguntó el niño. Víctor se detuvo. No ofreció una frase tranquilizadora. No le contó a un niño de 5 años una mentira cómoda sobre policías o juegos de escondite. Se arrodilló sobre el linóleo barato, dejando sus ojos exactamente a la altura de los de su hijo. Sí, dijo Víctor, con la voz como un estruendo bajo y estable. Vienen. Pero no van a pasar por la puerta principal y no van a encontrarte, porque yo me voy a poner en medio. Owen asintió una vez. Bajó la mano, tomó las tiras de velcro de sus botas rojas y las ajustó con fuerza. 3 minutos después, caminaban por el denso y helado bosque de pinos detrás del dúplex. El aire era afilado como navaja, quemando los pulmones de Nora con cada respiración. Víctor iba al frente, llevando a Owen sin esfuerzo en el brazo izquierdo, con la mano derecha descansando casualmente cerca de la cadera. No usó linterna. Navegaba el terreno irregular con el tenue resplandor ambiental de las luces de Westbrook filtrándose a través del dosel. Llegaron a un camino de servicio que corría detrás del viejo molino de papel. En las sombras, con el motor encendido en un retumbar diésel bajo y pesado, había una Chevrolet Suburban negra. Un hombre con un abrigo marinero oscuro bajó del lado del conductor. Tenía la nariz gruesa y rota de un exboxeador de peso mediano y ojos que escaneaban la línea de árboles con eficiencia mecánica. «Warren», dijo Víctor en voz baja. «Jefe», respondió Warren,
Abrió la pesada puerta trasera. No giró con ligereza. Se movió con el impulso lento y ponderado del acero blindado. Hayes está a 2 millas carretera abajo en un sedán señuelo. Tenemos el transpondedor haciendo ping en el auto principal de Sullivan. Acaban de pasar la caseta de peaje. Tenemos 8 minutos de ventaja. Víctor subió a Owen al asiento trasero, abrochándole él mismo el pesado arnés de 5 puntos. Se volvió hacia Nora, la agarró del codo y prácticamente la levantó dentro de la cabina. ¿A dónde vamos?, preguntó Nora, con la voz amortiguada por el interior insonorizado del vehículo. Al norte, dijo Víctor, cerrando la puerta. La casa segura no era una casa. Era la finca desmantelada de un varón maderero, situada en 400 acres de bosque privado vallado cerca de la frontera canadiense, completamente invisible desde cualquier carretera del condado. Para cuando los neumáticos de la Suburban crujieron sobre el camino de grava, eran las 2 de la mañana. La temperatura había caído a 9 grados. La finca estaba completamente a oscuras, funcionando con un generador subterráneo silencioso. Warren estacionó la SUV dentro de un enorme garaje separado de acero corrugado. Cuando las puertas del garaje se cerraron con estrépito, el silencio fue ensordecedor. Dentro de la cabaña principal, el aire olía a polvo de cedro viejo y aceite para armas. Las ventanas estaban equipadas con pesadas contraventanas de tormenta de acero, firmemente atornilladas desde adentro. Hayes, un hombre más joven de cabello muy corto y energía nerviosa e inquieta, ya estaba instalando una fila de pantallas de monitoreo térmico sobre la pesada mesa de comedor de roble. Nora llevó a un Owen dormido escaleras arriba hasta el dormitorio principal. Lo acostó en el centro del enorme colchón king size, cubriéndole el pecho con un pesado edredón de plumas. Su respiración era pareja. El ligero silbido había quedado completamente suprimido por el aire frío y el agotamiento. Se sentó en el borde de la cama durante 20 minutos, escuchando el viento aullar contra el vidrio reforzado. Cuando no pudo soportar más la quietud, bajó las escaleras. La cocina estaba iluminada solo por el débil resplandor azul de los monitores de Hayes en la habitación contigua. Víctor estaba de pie junto a la isla de acero inoxidable. Había desmontado su pistola y limpiaba metódicamente el cañón con un cepillo de latón. Sus movimientos eran precisos, practicados, completamente desprovistos de energía nerviosa. Nora caminó hasta la isla y se detuvo. Observó el cepillo de latón deslizarse dentro y fuera del cilindro metálico. Esta es la parte que se suponía que debía fingir que no existía, dijo Nora en voz baja. Víctor hizo una pausa. No levantó la mirada. Dejó el cepillo sobre un trapo limpio y tomó una pequeña botella de lubricante. No. Tú nunca fingiste, Nora. Por eso confiaba en ti. Veías la sangre en las tablas del piso y nunca apartabas la mirada, simplemente te negabas a pisarla. Y ahora estoy de pie sobre ella. Víctor finalmente la miró. En la luz tenue, las líneas duras de su rostro parecían talladas en granito. Sullivan está rastreando el transpondedor que dejé bajo el asiento de la Ford F-150 en tu entrada. Para el amanecer, sus hombres se darán cuenta de que la casa está vacía. Les tomará 24 horas a sobornar a los técnicos correctos de torres celulares para localizar los teléfonos cifrados de Warren. Cuando encuentren las coordenadas, subirán por el camino forestal. A Nora se le cortó la respiración. ¿Nos trajiste aquí para hacer carnada? Los traje aquí porque esta propiedad es una fortaleza, corrigió Víctor, con la voz bajando a un susurro áspero. El perímetro está cableado con sensores sísmicos. La línea de árboles está despejada 300 yardas en todas direcciones. Si los llevara a un hotel en Boston, quedarían atrapados en un tiroteo en un pasillo público. Aquí yo controlo la geografía, yo controlo los ángulos. Tomó la pesada corredera de acero de la pistola y la encajó sobre el armazón de polímero con un chasquido agudo y aterrador. Voy a matar a los hombres que vinieron por mi hijo.
dijo Víctor simplemente. Y voy a hacerlo donde la policía no encuentre los cuerpos. Nora lo miró. Sintió una oleada enfermiza de vértigo, el peso aplastante del inframundo criminal presionándole los pulmones. Había pasado 6 años asegurándose de que su hijo comiera verduras orgánicas y aprendiera a decir por favor y gracias. Ahora su padre calculaba ángulos de tiro en una cocina en medio de ninguna parte. Rodeó la isla. No se detuvo hasta estar a centímetros del pecho de Víctor. «Si mueres ahí fuera», dijo Nora, con la voz temblando por una furia tan profunda que le quemaba las lágrimas antes de salir. «Voy a cambiarle el nombre otra vez. Voy a llevármelo a Europa o a Sudamérica, y me aseguraré de que nunca, jamás aprenda tu nombre. No tienes derecho a convertirme en viuda de un hombre con el que ni siquiera estoy casada. ¿Me entiendes?» Víctor miró hacia abajo. No se erizó ante la amenaza. El fantasma de una sonrisa tocó sus labios, cansada y profundamente triste. Levantó la mano, sus nudillos ásperos y marcados rozándole suavemente la mejilla. «He sobrevivido a acusaciones federales, adquisiciones hostiles y 3 intentos de asesinato, Nora», murmuró, con el pulgar trazando la línea de su mandíbula. «No voy a dejar que me mate un matón del sur de Boston con complejo de superioridad. Tengo demasiado que perder». La primera alarma saltó a las 4:15 de la mañana. No fue una sirena fuerte, fue un suave timbre sintético desde la laptop de Hayes. Víctor se apartó de Nora al instante. La suavidad desapareció. El hombre que había construido una rampa para un monster truck de plástico dejó de existir. «Actividad sísmica, cuadrícula 4», informó Hayes, con la voz nítida. 2 vehículos, ejes pesados, cortaron la cadena de la puerta principal. «¡Al techo!», ordenó Víctor, montando la corredera de su pistola. «Warren, cubre el acceso oeste. Déjenlo llegar a 50 yardas de la línea de árboles antes de abrir fuego». Víctor se volvió hacia Nora. «Ve al sótano. Hay una puerta de acero reforzado al final de las escaleras. Ciérrala con llave». «No la abras para nadie excepto para mí. Si oyes la voz de alguien más, hay una escopeta montada en la pared sobre el congelador. Apúntala a la puerta y aprieta el gatillo». Nora no discutió. Corrió arriba, levantó a Owen de la cama. El niño murmuró dormido, su cabeza pesada rodando contra su hombro, y ella lo cargó 2 tramos de escaleras abajo hasta el vientre de concreto de la casa. El sótano olía a tierra húmeda y combustible diésel. Encontró la pesada puerta de acero, entró en un pequeño cuarto de almacenamiento y echó el cerrojo con un golpe seco. Se sentó en el frío piso de concreto, atrayendo a Owen con fuerza hacia su regazo, enterrando el rostro contra la cálida y suave curva de su cuello. Durante 20 minutos, no hubo nada más que el zumbido del generador. Luego empezó el tiroteo. No fue como en las películas, no fue una pared continua y rugiente de ruido. Fue metódico, aterradoramente espaciado. Una serie de crujidos secos y agudos que resonaban a través de las tablas del piso sobre ella, seguidos por largos y agonizantes tramos de silencio. Oyó el golpe pesado y amortiguado de pasos corriendo por el techo. Oyó cristales romperse en alguna parte de la sala. Owen despertó. No lloró. Miró a su madre en la oscuridad total del cuarto de almacenamiento. «Mamá», susurró. «¿Es trueno?» «Sí, mi amor», mintió Nora, con las lágrimas por fin cayéndole calientes y rápidas sobre el cabello. «Solo es trueno. Va a pasar». Abajo, en la oscuridad, Nora Mercer no rezó por su alma. Rezaba por el monstruo del piso de arriba. Rezaba para que el hombre al que había amado 6 años atrás fuera lo bastante despiadado, lo bastante cruel y lo bastante rápido para masacrar todo lo que se movía en la nieve afuera. La puerta de acero traqueteó. Nora despertó sobresaltada. Había caído en un estado de agotamiento inducido por el shock, con los brazos acalambrados y entumecidos de sostener a Owen. El sótano estaba completamente silencioso.
El pesado zumbido mecánico del generador había ocultado cualquier tiempo que hubiera pasado. Nora. La voz llegaba amortiguada a través de 3 pulgadas de acero sólido, pero era inconfundiblemente la suya. Baja, áspera, agotada. Se levantó, con las rodillas crujiendo. Dejó a Owen suavemente sobre una pila de mantas de mudanza dobladas y caminó hacia la puerta. Le temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el cerrojo de latón. Quitó el seguro y abrió la pesada puerta. Víctor estaba en el último escalón. Le faltaba la chaqueta. Su suéter negro estaba rasgado en el hombro izquierdo. Un corte largo y superficial iba desde el pómulo hasta la mandíbula, la sangre ya coagulada en una costra oscura color óxido. Olía intensamente a cordita, aceite quemado y al hedor cobrizo y afilado de la violencia. Se acabó, dijo Víctor. Se apoyó pesadamente contra la pared de concreto, el pecho subiendo y bajando en respiraciones lentas y trabajosas. Sullivan no volverá a Massachusetts. Las autoridades locales no encontrarán nada. Warren se está ocupando de los vehículos. Nora miró la sangre en su rostro. Extendió los dedos, dejándolos suspendidos a 1 pulgada del corte en la mejilla. ¿Estás herido? No, dijo él, girando ligeramente el rostro hacia su mano. Cerró los ojos por una fracción de segundo, absorbiendo el calor de su palma contra su piel helada. Es solo vidrio. Volvieron arriba. La sala era una catástrofe de vidrio roto, paneles de yeso pulverizados y viento helado aullando a través de las contraventanas destrozadas. Pero no había cuerpos. Los hombres de Víctor operaban con la eficiencia invisible y escalofriante que había mantenido al sindicato Callahan fuera de la prisión federal durante 40 años. 2 horas después, el amanecer se abrió sobre la línea de bosques de Maine. El cielo era de un púrpura brutal, como un moretón. Víctor estaba sentado a la pesada mesa de comedor de roble. Se había lavado la cara y se había puesto una venda mariposa sobre la mejilla. Sobre la mesa frente a él había una carpeta manila gruesa y una pluma fuente Mont Blanc negra. Nora entró en la habitación, sosteniendo 2 tazas de café instantáneo. Dejó una frente a él y se sentó al otro lado de la mesa. Víctor no tocó el café. Deslizó la carpeta manila sobre la superficie lisa de roble, produjo un sonido seco y áspero. Le pedí a Richard que redactara esto hace 3 días, dijo Víctor. La grava en su voz había desaparecido. Había sido reemplazada por un monótono corporativo hueco y apagado. Es un fideicomiso irrevocable. Transfiere $70 millones en activos inmobiliarios comerciales perfectamente limpios y fuertemente auditados directamente a nombre de Owen, inaccesibles hasta su cumpleaños número 25. La cláusula secundaria te proporciona una asignación mensual exenta de impuestos e imposible de rastrear de $40,000. Nora miró la carpeta. Los bordes del papel estaban perfectamente nítidos. ¿Cuál es la trampa, Víctor?, preguntó suavemente. La trampa es que me voy, dijo Víctor. Miró más allá de su hombro, hacia la ventana rota y el bosque helado. Sullivan los encontró porque vine a buscarlos. Mi proximidad es el contagio. Si estoy en sus vidas, nunca estarán a salvo. Haré que Richard los instale en una comunidad cerrada en Suiza o Nueva Zelanda, o donde quieras ir. Volveré una vez al año para su cumpleaños bajo otro nombre. Nunca tendrás que volver a escuchar disparos en un sótano. Pasaron 10 segundos. El viento de invierno aullaba a través del vidrio roto, agitando las páginas dentro de la carpeta. Nora miró al hombre al otro lado de la mesa. Miró su cabello gris, el agotamiento tallado en las líneas profundas alrededor de su boca, las manos marcadas por cicatrices descansando pesadamente sobre la madera de roble. 6 años atrás, ella había estado sentada frente a él en una mesa de caoba en una sala de juntas del piso 42. Aterrada de su poder, aterrada de su silencio. Ya no tenía 25 años.
Era una madre que había mantenido vivo a su hijo con pura voluntad desesperada. Nora extendió la mano sobre la mesa, tomó la carpeta manila y se levantó. Caminó hasta la chimenea de piedra, donde unas pocas brasas aún brillaban rojas por el fuego de la noche anterior. Sin decir palabra, lanzó la carpeta sobre las brasas. El papel seco prendió al instante, elevándose en una brillante y repentina lámina de llamas amarillas. Víctor se puso de pie, la silla raspando violentamente las tablas del piso. Nora, ¿qué demonios haces? Ese es su futuro. Su futuro no es una transferencia bancaria, dijo Nora girándose para enfrentarlo. Su voz resonó contra los altos techos de madera, aguda y vibrante con una autoridad absoluta e inflexible. Pasé 6 años escondiéndome de fantasmas. No voy a pasar los próximos 20 años escondida en Suiza mientras tú interpretas al noble mártir en Nueva York. Víctor cruzó la habitación en 3 zancadas, deteniéndose a centímetros de ella. ¿Viste lo que pasó aquí esta noche? ¿Viste lo que soy? Vi a un hombre que mantuvo vivo a su hijo, respondió Nora, negándose a ceder ni una pulgada de terreno. Levantó la vista directamente hacia sus ojos oscuros e implacables. No puedes comprar tu salida de esto, Víctor. No puedes deslizar un papel sobre una mesa y despedirte a ti mismo de nuestras vidas. Si eres el rey de este imperio podrido, entonces actúa como tal. Construye los muros más altos, duplica la guardia, haz que sea tan aterradoramente peligroso siquiera mirarnos que nadie en el sur de Boston ni en ningún otro lugar se atreva jamás a pronunciar su nombre de nuevo. Víctor la miró, genuinamente atónito. El jefe mafioso de hierro, el hombre que dictaba términos a senadores y líderes sindicales, quedó completamente sin palabras. No voy a firmar otro despido, dijo Nora, con la voz bajando a un susurro feroz y desgarrado. Levantó la mano, agarró el grueso cuello de su suéter y lo atrajo ligeramente hacia abajo para encontrar sus ojos. Volvemos a Westbrook. Vas a ayudarla a construir otra rampa para sus camionetas. Si alguien viene por ese camino buscándonos, los enterrarás. Pero no vas a dejarnos. Víctor miró su boca y luego sus ojos. El aislamiento profundo y aplastante que lo había definido durante una década finalmente se quebró, haciéndose pedazos como el vidrio de la sala. No dijo que sí, no estuvo de acuerdo. Simplemente la rodeó con sus enormes brazos, enterró el rostro en la curva de su cuello y la trajo contra su pecho con tanta fuerza que ella podía sentir el golpe pesado y errático de su corazón contra sus costillas. Inhaló el aroma de su cabello. Un sonido desgarrado y desesperado como el de un hombre que se ahoga y por fin rompe la superficie del agua. Arriba, las tablas del piso crujieron. Pequeños pasos pesados bajaron por las escaleras de madera. Owen entró en la sala frotándose el ojo izquierdo con el dorso del puño. Llevaba sus botas rojas sobre los pantalones de pijama. Se detuvo, mirando las ventanas rotas, los agujeros de bala en el panel de yeso y las llamas amarillas muriendo en la chimenea. Luego miró a Víctor y a Nora. ¿Los hombres malos se fueron?, preguntó Owen. Víctor se apartó lentamente de Nora. Miró hacia abajo al niño, a esos mismos ojos oscuros exactos. Caminó hacia él. Se arrodilló sobre las tablas cubiertas de vidrio roto y sacó del bolsillo el $1 Morgan de plata, extendiéndolo. Sí, dijo Víctor suavemente, cerrando los pequeños dedos de su hijo sobre la pesada moneda plateada. Se fueron. Y nunca van a volver. Owen asintió satisfecho. Miró por encima del hombro de Víctor hacia su madre. Tengo hambre. Nora sonrió. Fue una sonrisa real, brillante y penetrante a través del agotamiento y el humo. Creo que tu papá sabe hacer huevos. Víctor levantó la vista hacia ella, y las comisuras de su boca finalmente se elevaron en una sonrisa que le llegó a los ojos. Sé hacer huevos. Cuando huyes del diablo, tarde o temprano se te acaba el camino.
Nora pensó que podía proteger a su hijo escondiéndose en las sombras, pero por fin aprendió la verdad más difícil de todas. A veces, la única forma de proteger a tu familia es dejar salir al monstruo de su jaula. Víctor no solo recuperó a su heredero,